Todos nos sentimos conmovidos hace pocos días con algo que sucedió en Esperanza. Un hombre de Santa Fe se tomó un colectivo, viajó hasta Esperanza, bajó, caminó, levantó la mirada, eligió un negocio, un comercio al azar, ingresó, abusó de la empleada y la terminó asesinando. Nos enteramos después de que este hombre hacía 4 meses había salido de la cárcel por un hecho similar. La pregunta es, ¿sirve de algo la cárcel en este sentido? ¿Terminan la condena? ¿Recuperan la libertad? ¿Están los violadores y los asesinos caminando entre nosotros? ¿Corremos todos el riesgo, sobre todo las mujeres, de ser nuevamente víctimas de ellos? Hablamos con la fiscal Alejandra del Río Ayala. Es una de las 4 fiscales que en Santa Fe investigan los casos de abuso, los casos de violación, los casos vinculados con política de género. Son miles los casos. Cada día en cada una de las fiscalías se presenta un promedio de 5 denuncias. De esta manera nos metemos en este tema. Alejandra, gracias por estar en el programa. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, vos sos una de las fiscales en la ciudad de Santa Fe y te dedicás específicamente a delitos vinculados con abusos. Delitos contra la integridad sexual. ¿Qué trabajo? Sí. O sea, vos te dedicás a investigar casos de delitos contra la integridad sexual. Sí. Sí, todo lo que es abuso sexual. ¿Desde cuándo? Y la unidad, desde que asumí como fiscal, se creó la unidad. Yo asumí en agosto del año 2017. En el mes de octubre, a mediados de octubre, se creó la unidad de violencia de género familiar y sexual en Santa Fe, conocida como UFEJEFAS. Y desde ese momento estoy a cargo a partir de ahora, pero desde ese momento sí estoy con investigaciones de abuso sexual. Hace 2 años que investigás casos de abuso sexual. Sí. Es una pregunta más personal que profesional, pero ¿no te termina afectando? No, a mí en lo personal no, es una temática que me gusta mucho, sí. Es algo para lo que me he preparado durante muchos años. Desde el año 2009 estoy con temas de género, desde otras áreas que no son la justicia particularmente, y es algo que me gusta mucho. Es duro porque a veces uno lucha contra un montón de estructuras que son difíciles de derribar, se enfrenta con realidades difíciles, pero es algo que me gusta y es algo que hasta ahora lo mantengo separado de lo que es mi vida privada, lo hago con ganas, así que... Terminás el trabajo diario y empieza la vida de Alejandra. Sí. ¿Te podés sacar de la cabeza los casos que...? Porque deben ser muy duros, casos fuertes. Sí, son casos fuertes. En realidad es, digamos, lo difícil de separar la vida privada del trabajo tiene más que ver con que uno trabaja con casos que constantemente demandan atención, porque son casos donde se presentan urgencias en todo momento y uno tiene que estar pendiente. El trabajo del fiscal no es un trabajo que tenga un horario. No cerrás la puerta del negocio y te vas a dormir. Exactamente. Entonces a veces uno, más allá de que esté en su casa o que esté paseando en un shopping o haciendo una actividad fuera de lo laboral, te puede sonar el teléfono y tener que actuar o que tomar decisiones. Exacto. ¿Cuántos fiscales hay en la ciudad de Santa Fe, en la región, para investigar casos de abuso sexual? En lo que es Santa Fe, lo Sí. que es la primera circunscripción, somos 4 fiscales ahora. 4 y abarca ciudad de Santa Fe, ¿qué más? Helvecia, Santo Tomé y localidades así. 4 fiscales. Sí. ¿Y cuántas denuncias hay? ¿Cuántas, no sé, por mes, por año? Supongo que hay estadísticas. ¿Por día? Nosotros estamos ahora pudiendo hacer estadísticas semanales porque empezamos... ¿Semanales? Sí, desde fines de
octubre empezamos con un nuevo diseño en la unidad que nos permite estar de turno solo en delitos sexuales una vez por semana cada fiscal. Entonces por semana uno puede tener como un control de la cantidad de denuncias que entran y la cantidad de detenciones que se realizan. Más o menos estamos entre 25 y 35 denuncias por semana. Por semana, 35 denuncias, son 4 denuncias por día, 5. Sí, más o menos. De abusos sexuales y de abusos en general. Sí, abusos, promoción y facilitamiento de la prostitución. A veces entra algo que es maltrato infantil y no llega a ser abuso. Pero bueno, la temática 5 por de día. niños. Sí. ¿Cuántos empleados tenés? Yo tengo una empleada. Vos y una persona. Sí. En tu fiscalía son 2. Exactamente. Para investigar casos que entran de a 5 por día. Sí. Y te van quedando los del día anterior. Digo, el viernes tenés los 5 del lunes, los 5 del martes, los 5 del miércoles. Sí, exactamente. ¿Y cuántos casos tenés abiertos? Y Miles. no sé si miles porque se van cerrando mucho. Centenares. Hay casos que también se desestiman, hay casos que se condenan con abreviados, pero sí, arriba de 150 casos más. En este momento cerca de 300 casos abiertos. Abiertos. ¿Cómo haces Sí. para investigar 300 casos de abusos, maltrato, abuso sexual? Es difícil, yo creo que con un buen orden y con una buena estructura, que nosotros hasta ahora la hemos logrado. Te reíste antes de tener. empezar a contestar. Sonreíste, hiciste un espacio de tiempo y después empezaste a contestar. ¿Cómo haces? No es fácil, más allá de que tengo una sola empleada, lo cierto es que sí nosotros tenemos dentro del equipo, más allá de lo que es mi empleada, la persona que trabaja conmigo, tenemos un grupo de psicólogas, son 3 psicólogas de la unidad, más gente de PDI, más gente de Comisaría de la Mujer que se encarga de tareas que tienen que ver más con la parte de campo. Tenemos también un equipo de litigación en la unidad. Todo eso va absorbiendo algo del trabajo diario. El grueso de las investigaciones, de lo que hay que tramitar, sí, lo llevamos adelante mi prosecretaria y yo. Ahora sumamos una persona que colabora en mi equipo y en el de ¿De quién otro depende fiscal. que en lugar de una empleada tengas 2, 3, 5? Estamos hablando de algo de lo cual habla todo el mundo se llena la boca hablando de los abusos sexuales, de la política de género. No queda muy bien decir está de moda, pero la verdad es que lo parece. Y es políticamente correcto. Ahora, cuando me entero que la fiscal tiene un empleado, digo, ¿de quién depende de que en vez de un empleado tengan más empleados? ¿O más personas? Eso depende ¿Del Ejecutivo, de la Justicia? ¿De qué depende? Sí, de políticas más estructurales, porque en realidad los recursos en sí que tiene el Ministerio Público de la Acusación, los recursos humanos que tiene son bastante escasos. Pero los recursos económicos, ¿quién los habilita? ¿Quién dice, vamos a destinar tantos recursos económicos a partir de este año para esto? ¿De quién depende? ¿De la legislatura? ¿De la justicia? No, ¿del lo Ejecutivo? que pasa es que por ley están creados cargos, una cantidad de cargos, tanto de fiscales como de empleados, con lo cual Punto. estos son los recursos que tenemos. ¿O se necesita más otra ley? Cambiar la ley. Digo, para meter un empleado, para incorporar un empleado, ¿necesitas cambiar Sí. una ley? ¿O sancionar una ley? Sí. Wow. Yo no puedo creer. Sí, son... Bueno, puedes hablar con tu superior y decirle, jefe, no, doctor, no damos abasto. Porque no te puede decir, ok, Alejandra, ahora veo cómo podemos conseguir más gente. Eso no existe. En realidad, mi superior particularmente, yo siempre lo digo, creo que la distribución de recursos que hace, la hace dentro de sus, Con lo que sus tiene, posibilidades, claro. Y que con nosotros ha sido muy generoso, más allá de que parezca poco, un empleado, insisto, la unidad entera está más dotada, tiene un grupo de psicólogos, sí, hay otras áreas que empleados que podemos compartir entre los fiscales que hacemos sexuales y los fiscales que hacen género. Más o menos uno trabaja y lleva los casos al día. Estamos todos iguales, todos los fiscales con un empleado, todos los fiscales trabajando de la misma manera. Exactamente. Hace pocos días se conoció un caso
que a mí me llamó mucho la atención porque noté que puso en jaque al sistema. El caso de Esperanza, en donde un muchacho de 22 años, hace 6 años, es detenido por intento de robo, intento de violación, lo detienen, está 6 años preso, cumple su condena, sale a la calle y a los 4 meses hace exactamente lo mismo. Se toma un colectivo, se va a Esperanza, elige hacer un comercio, entra a robar, no solo ya ese intento, sino que viola a la chica que la estaba atendiendo y la mata. Y digo, pone en jaque al sistema porque aquí no era que estaba prófugo, que no lo encontraban, que se había fugado, había cumplido su condena. ¿Cómo hacemos para que no haya violadores y asesinos sueltos, aun cuando cumple su condena? Yo creo que eso es algo imposible de pensar. A veces uno piensa que cuantos más presos mete en la cárcel, menos abusadores hay afuera, o que cuanto más condenas logra, más se persuade. Esto, por lo menos en lo que es abuso sexual, no es así, no funciona de esta manera. Yo siempre insisto mucho en que son delitos de género y que por ende la motivación tiene que ver con una cuestión de dominación, de opresión, de asimetría de roles, de asimetría de géneros. Pero más allá de eso, no es algo que uno pueda, no se puede equiparar o comparar lo que son este tipo de delitos con lo que son los delitos contra la propiedad o lo que son los homicidios en otros tipos de ámbitos. Ahora, está bien, pero si vos tuviste detenido 6 años a este hombre, a un abusador, a un violador que termina siendo un asesino, cumple su condena y cuando sale a la calle un violador. No ha cambiado. Y entonces, sí, la pregunta es, ¿cómo nos protegemos? ¿Qué puede hacer el Estado para evitar que ese violador esté en la calle? Yo creo que no hay algo que se pueda hacer que sea tan lineal de pensar, de si yo hago esto, voy a lograr este resultado que espero. Sí creo que uno tiene que apuntar desde el Estado, esto es una gran crítica que se hace desde algunos sectores feministas históricamente. El Estado ha puesto mucho énfasis, y el Estado en general, a nivel nación, mucho énfasis en leyes punitivas para lo que es el gobierno de la violencia de género en general, porque los delitos sexuales son delitos de género, y creo que no se le ha prestado tanta atención a lo que es la prevención. Y cuando se ha empezado a hacer prevención, se ha hecho prevención desde el lado de la víctima, que también es un error, porque decirle a las mujeres que cuídate, no salgas vestida así, no cometas tal acto, tal conducta, también lleva a culpabilizar a la víctima de lo que le pasa y tampoco previene que esto pase. Creo que la prevención es buena desde el lado de los niños, las víctimas y de cómo uno cuidarse o cómo detectar ciertas conductas, pero también para los potenciales agresores, porque es lo que faltan políticas que enseñen también a los hombres a respetar a las mujeres y a tener una mirada distinta, que es lo que muchas veces hace que esto pase. Vamos a hacer un corte, te adelanto la pregunta. ¿No pasa que hay personas, en este caso hombres, que por más que vos le enseñes, le expliques, le digas, hay una cuestión en sus conductas que tarde o temprano van a golpear, a violar y a matar? ¿Me lo contestás enseguida? Dale. Recién en el otro bloque yo te preguntaba, o vos decías, es necesario tener políticas de educación para que el hombre entienda del respeto y de la igualdad. Y yo te decía o te preguntaba, ahora, hay tipos que yo les puedo decir de chicos, de adolescentes y de grandes, la mujer debe ser respetada, somos todos iguales, pero si el tipo es un asesino, es un violador, es un perverso, ¿alcanza con la educación? Yo creo que estamos criados en sociedades que son patriarcales, con lo cual no podemos hipotetizar tan livianamente si es posible o no es posible. Creo que habría que esperar un par de generaciones para que hoy estamos viendo que las nuevas generaciones tienen como otra base cultural bastante distinta. Habría que ver qué pasa, si esto se incrementa o si no se incrementa, o si es posible. Si estos chicos que hoy tienen esa mirada, cuando crezcan,
incurren menos en este tipo de delitos, básicamente. Exactamente. Yo creo que las cosas están cambiando, se ve en los niños, así como a mí me cuesta usar una computadora, me cuesta la tecnología y nuestros hijos nacen manejando YouTube o cualquier cosa. Creo que también hay otra forma de relacionarse en estas nuevas generaciones. ¿Se puede recuperar a un violador? Yo eso no lo sé. No lo sé, no... Pero, ¿qué dice la casuística? En realidad, la cárcel no los recupera, difícilmente recupera a muchos de los delincuentes. De hecho, desde la criminología y los grandes expertos en la materia sostienen que las cárceles no están diseñadas para resocializar o para llegar a alcanzar ese fin que la misma Constitución nos está diciendo que tiene. Hay un tipo que abusa, que viola, que mata, lo agarran, lo condenan a 10 años, lo meten preso 10 años. Sale y probablemente comete los mismos delitos. No sé si probablemente. No se puede establecer que el pasar por la cárcel va a hacer que nunca más lo haga. Eso sí lo puedo Algunos afirmar. decían con el caso de Esperanza, en lugar de 6 años, le hubieran dado 15. ¿Más años es garantía de un cambio? No. No se trata, es lo que siempre uno lo ve desde este lado, no se trata de una cuestión de años, o sea, la cantidad de años puede ser importante a lo mejor para la víctima, a veces esperan mucho tiempo que estén presos, a veces esperan que estén presos en delitos donde no van a ir presos nunca, pero no se trata de una cuestión de cantidad de años. No cambia es nada. Más años pasan y peor es para la persona. ¿Y entonces qué hacemos? Digo, si tenés un violador, en vez de condenarlo a 3 años, lo condenás a 6, o a 8, o a 10, y cuanto más pena le das, peor es, y cuando salga probablemente actúe con mayor violencia que cuando entró. ¿Cuál es la alternativa? ¿No lo dejás salir nunca? ¿Cuál es la alternativa para evitar que se encuentre como una chica de Esperanza con un violador que la termina matando? O violando. La alternativa, insisto, es analizar otras políticas de prevención u otras políticas... Pero en un caso así, acá ya no hay prevención, el tipo está en la calle, el tipo estuvo preso, no va a cambiar. Hay una laguna, no se puede hacer demasiado. Sí, totalmente, en eso yo coincido. De hecho, hemos tenido uno de los últimos juicios que tuvimos donde condenamos a un imputado a 25 años de prisión. 25. Era una persona que tenía un antecedente de violación y esto también se probó en el juicio. Él había sido condenado a 6 años de prisión. Cuando había cumplido 4 años le dan la libertad condicional y mientras cumplía la libertad condicional empezó a abusar de 3 niñas que eran hijas de su nueva pareja y las abusó durante 4 años. Se lo condenó a 25 años de prisión. Dentro de 25 años, ¿qué hacemos? Un poco menos, Dentro de va 20, a volver a salir. Dentro de 25. Es decir, salga. Lo que pasa es que el derecho penal, o el sistema penal, mejor dicho, no sanciona una conducta a una cantidad de años. Se supone que el sistema penitenciario está preparado para la resocialización de la persona. Cosa que no existe. Y una vez que salen, una vez que cumplen la condena, tienen que salir. Es impensado. Yo te preguntaba esto en el programa de radio hace unos días. Yo te decía, bueno, tiene que salir este hombre, cumplió su pena de 25 años. Pero el director de la cárcel y los psicólogos dicen, no, este tipo no cambió demasiado. Dejémoslo encerrado un tiempo más. No se puede. No se puede. Lo tenés que liberar. Y de hecho, casualmente hoy conversaba con un colega, esto mismo que vos me decís, que a raíz de todo esto que está pasando, o el disparador del caso de Esperanza, me decía, ¿qué pasa si esta persona está no el de Esperanza, una persona hipotética, está en condiciones de recuperar, de iniciar la libertad condicional? Sí. Y los dictámenes del equipo de psicólogos del servicio penitenciario dicen que no es apto para salir a la sociedad. Sí. Y dentro de 2 años, estos exámenes siguen diciendo lo mismo. Pero se cumplió la condena. Pero se cumplió la condena. ¿Qué haces? Tiene que salir. O sea, vos tenés un dictamen de psicólogos que dicen, este hombre es un peligro, puede volver a violar. Pero si cumplió la condena, lo tienen que dejar en libertad. Sí, así funciona. Estamos al horno, en ese sentido, perdón que lo diga de esta manera, pero
el sistema no está pensado para este tipo de casos. No sé si es que no alcanza. Yo no sé si es que el sistema no está pensado para este tipo de casos. Lo cierto es que toda persona tiene derecho a recuperar su libertad una vez que purga su condena. Aunque los análisis de los psicólogos digan que sigue siendo un peligro. Sí, porque ningún análisis, no obstante ello, ningún estudio, ni siquiera psicológico, puede determinar fehacientemente que una persona va a delinquir. Claro, no lo puedo dejar en la cárcel por las dudas. Exactamente. Ahora, en el por las dudas se puede terminar con la vida de una persona. Así como por las dudas no lo puedo dejar preso, esa duda también abre la posibilidad de que pase lo que pasó en Esperanza. Sí, pero pasa lo mismo, yo creo que uno lo mide fácilmente, fíjate qué paradoja, lo mide fácilmente con el tema de los condenados. Uno dice, esta persona ya fue condenada. Sí. Entonces yo me doy licencia para proyectar que puede volver a hacerlo, Ajá. cuando en realidad uno no tiene esa certeza, porque hay personas que salen y no lo vuelven a hacer. Y lo mismo pasa, y por eso siempre insistimos en que no es fácil hacer futurología, cuando uno tiene un agresor de cualquier, no sexual, un agresor físico, un agresor de género, que golpeador, son los casos por ejemplo, más comunes, sí, que a lo mejor la mujer hizo 10 denuncias, supongamos de amenazas. Sí. De amenazas que no se llega a advertir la gravedad ni siquiera cuando la víctima viene y lo cuenta, o que viene, cuenta y retira la denuncia, que está mal dicho retirar la denuncia porque no existe. Está bien, pero dice, me está amenazando, pero este hombre ni siquiera le pegó, o ni siquiera le... Exactamente. Pero la amenazó. Ella dice, la amenazó me amenaza, una vez, amenaza. o ni siquiera la amenazó y simplemente la menospreciaba, y un día va y la mata. Sí. Muchas veces surge esta pregunta de cómo, si alguna vez esta persona estuvo en el marco de alguna institución o en el marco del sistema, ¿cómo nadie pudo prevenir esto? Porque no se puede prevenir, porque es difícil proyectar. A lo mejor tenemos una persona que mata a golpes a otra y eso no necesariamente lo convierte en un femicida. Quizás nunca llega a matar a alguien, nunca es su intención hacerlo. Sí. Digo, a veces las conductas no nos llevan, no podemos hacer esta prognosis. Desde afuera a ustedes se les exige que hagan futurología en muchos casos, en el sentido de, ¿cómo puede ser que esta mujer denunció 5 veces que el marido la amenazaba, la termina matando y los fiscales no actuaron? Porque había amenazas. Sí, porque además, por más que uno meta presa a una persona, por más que 5 amenazas, bueno, uno amerite una detención, ir a una prisión preventiva, y quizás el juez ordena la prisión preventiva. Eso tiene un tiempo limitado, muy limitado, y en algún momento sale. Puede ser que salga y que no la vuelva a cruzar en su vida. O puede ser peor. O puede ser peor, y eso no es algo lineal ni matemático, no es que todos los que salen, o un alto porcentaje, o un mínimo porcentaje, son todos los casos distintos. O sea, si uno se pone a analizar todos los femicidios que hubo, o la gran mayoría, sí puede detectar una violencia bastante visible, pero que no siempre fue captada por el sistema penal. Entonces no es fácil poder decir, esta persona que cometió esto lo va a volver a hacer, o esta persona va a hacer tal o cual cosa. Ya no hablemos de un violador, un asesino, hablemos de un golpeador. ¿Se puede hacer que esa persona cambie? Sí, yo creo que sí. ¿Hay casos donde se rehabilitan? Yo no sé si hay casos que se rehabilitan, porque nuestra función en este aspecto es muy limitada. Nosotros, una vez que llegamos a una resolución de la causa, ya... Es porque el hecho ocurrió. Claro, y a menos que la víctima vuelva por otra denuncia contra el mismo agresor, no tenemos forma de medir qué es lo que pasa en la vida de esas personas. El sistema penal capta miles y miles de denuncias, digamos, es imposible hacer un seguimiento de estas relaciones o de estos casos. Pero sí hay personas que han cometido un hecho y el sistema no las vuelve a tomar, o sea que no existen denuncias posteriores, esto también se ve. Ahí uno supone que la cosa mejoró. Sí, o no, y no lo denuncian. Por eso digo, es como, son análisis que el sistema no los está formulando, el sistema penal no los puede hacer, y desconozco sinceramente si hay algún área del Estado que haga este tipo de seguimientos. Pero sí existen talleres en el ámbito del Poder Ejecutivo, tanto a nivel provincia como a nivel municipio, donde van los agresores no sexuales y de género y
por lo que tengo entendido, son talleres que han dado resultado y que en además muchos casos ayudan. funcionan. Pero tienen que ver con esto que yo digo, por eso es algo en lo que insisto siempre, tienen que ver con enseñarle a los varones violentos a posicionarse desde otro lugar y a otra forma de relacionarse con las mujeres, a respetarlas y asumir otro tipo de conducta. Alejandra, muchísimas gracias porque, digo, más allá de que este suele ser un tema del que se habla mucho, me parece que esta charla también nos permite entender un poquito mejor cómo funcionan las cosas, cómo funciona el sistema, porque por ahí hablamos de afuera, hablamos muchas veces sin saber, digo, sobre todo los periodistas, sobre un tema tan delicado, no hay dos casos iguales, cada persona es única, evidentemente nadie puede hacer futurología, como decías, ¿eh? Sí, y hay cosas que pensar que el sistema puede abarcarlo todo es imposible. No, y menos el sistema penal. Absolutamente. Porque además siempre nuestra respuesta, sobre todo en estos casos, es punitiva, es una condena. Cuando los hechos ya ocurrieron. Exactamente. Muchísimas gracias.